escucha? Sí, profe. A mí me gusta. ¿A usted qué música le gusta? Buenas noches, Belén. ¿Qué les gusta, el folclore? Hola, Génesis, ¿cómo están? ¿Qué tal estuvo su clase? Hola, Celeste. Hola, Milagros. ¿Qué tal estuvo la clase? ¿Con quién tenía? Hola, Claudia. Hola, profe. Hola, mi amor. ¿Con quién tuvieron, Sofi? Bueno, yo estaba en historia. Buenas noches. En historia, Hola, profe. ¿en qué, mi amor? En historia. Ah, en historia. ¿Están recursando? Sí, estoy recursando. Nos dijeron que le preguntemos sobre el federalismo a usted. ¿Quién quiere que le pregunte, les cuente el profesor? Sí, porque no sé, una chica le dijo que iba a la clase de sociología y le dijo que le pregunten a la profesora qué significaba lo que él había preguntado. ¿Del federalismo? Sí. El federalismo es un sistema en el Buenas cual... noches, profe. Buenas noches, Julia le belleza. pregunté. ¿Tengo que Profe, enseñar historia también le había ahora? preguntado a Neirón. ¿Eh? Profe, le había preguntado a Neirón por el tema de que yo le dije que salía a la clase porque me iba a conectar a la clase de usted. Por eso lo dijo. No fue una Ah, pregunta real. Claro, fue Que irónico. fue algo irónico que me dijo como que no me interesaba la clase de él, por eso me salía y me venía a la clase de usted. Era por eso, profe, que nosotros todos estábamos hoy con ese tema de que no podemos salir media hora de la clase de historia, estar media hora en la clase de historia y salir por estar en la clase de usted, porque claro, lo que puede ser pasa es que que pasa ustedes esto, que empezaron a molestó. conectarse con Sí, algunas materias en los sí, horarios, profe. Claro, empezaron a profe, somos conectarse, restantes, pero entiendo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tratar de, ya estamos, lo que pasa es que de golpe aparecieron, me está pasando, que aparecieron un montón de profesores que antes no estaban, ahora aparecieron y todos se quieren unir a las horas que yo ya tengo con ustedes. profe, pero en historia venimos desde que empezó el semestre con él, venimos de 19 a 21. Ajá, Y nunca termina a las 21 su clase igual. y sí, porque él tiene que hablar mucho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Si quiere les explico el federalismo, pero no tiene mucha ciencia. No, profe, yo le El comenté nomás. sistema federal es el sistema que tiene la autarquía o la posibilidad que tiene cada provincia. En el caso de nuestro país, nosotros tenemos un sistema representativo, republicano y federal. Representativo, un sistema de gobierno que tiene la Argentina. Republicano, porque somos una república, y federal, porque cada provincia tiene un gobierno independiente. Durante muchos años de la historia, en la época de los unitarios y los federales, cuando había las guerras entre Rosas y Urquiza, se peleaba por los unitarios que querían que el poder central se ejerciera desde Buenos Aires, y los federales que querían que haya una independencia, digamos, que cada provincia pudiese decidir, amén de que haya un gobierno central, pero pudiese decidir ciertas medidas para su territorio. Entonces, luego, cuando se establece la Constitución establece un sistema representativo, republicano y federal. Nosotros tenemos representantes como provincia ante el Congreso de la Nación, somos una república, que es la República Argentina, no la República de Formosa, y es federal nuestro gobierno porque cada provincia tiene un gobierno elegido por el pueblo que a su vez depende de un gobierno nacional. Eso es el federalismo, ¿sí?
Y si hablamos de historia, hay una larga historia para llegar al sistema representativo, republicano y federal. O si no, dependeríamos todos solamente de un solo gobernante, ¿entienden? Pero cuando quiero les explico, le doy historia, a mí me gusta la historia. No sé qué tal es el profe para explicar. Corazón, yo les voy a empezar dando didáctica, que es la materia que estamos... acuérdense que en sociología, hoy una de las chicas me dijo con mucha sinceridad que algunos confundían didáctica con sociología. En realidad no son materias iguales. Yo lo único que hice es darles un parcial de ambas materias juntas para achicarles a ustedes el esfuerzo. Porque si yo les daba un parcial de didáctica y les daba un parcial de sociología, iban a tener 2 trabajos que hacer. Entonces lo que hice fue hacer 2 por 1 para que ustedes pudiesen entregar, en el caso de los que cursan didáctica conmigo, cosa que la Comisión B no lo hace, ¿cierto? Entonces la A y la C hicieron, y la nota de lo que sacaron les vale como parcial para ambas materias, ¿sí? Nosotros en didáctica estuvimos trabajando currículum, ¿se acuerdan? El currículum, habíamos hecho unos apuntes de cátedra, tiene funciones, trabajamos con aquello que se sabe. ¿Quién tiene por ahí ese apunte que los habíamos mandado incluso en PDF al grupo de ustedes? Yo lo imprimí, lo tengo aquí. ¿Alguien tiene ahí como para leerlo y que lo podamos recordar y empezar desde allí, por favor? Decía, el currículum, por ende, tiene funciones. ¿Para qué sirve el currículum dentro de la enseñanza? Léanlo, no hay problema que lo lean, si tienen sus apuntes ahí, lo van leyendo y lo compartimos. Procedo viene. ¿Para qué sirve? ¿Quién me lo puede contar? Te escucho, Anto. Establece un orden de pautas y contenidos esenciales, cómo y cuándo enseñar. Es una planificación lógica. Tiene la función de organizar. Los países del mundo implementaron el currículum de distintas maneras. Tiene un nivel de concreción que empieza por la parte nacional, es decir, contenidos prioritarios a enseñar. Nación manda a provincia. Provincia tiene un Ministerio de Educación que hace ese currículum y lo manda a la escuela. Y la escuela adapta los contenidos a los alumnos y a la institución depende a sus contenidos y a sus carencias. Exacto, a sus características y carencias. Recuerden ustedes que no es lo mismo enseñar, no sé, en un colegio privado de la provincia de Buenos Aires, donde los chicos son de un cierto grupo social y tienen acceso a cierto tipo de recursos, que en una escuela de la comunidad COM o de algún paraje de Formosa o del Chaco o de Salta, no discriminando, sino que a veces los recursos que poseen no son los mismos, ¿cierto? Capaz que esos chicos no tienen en su casa la tecnología que tienen los otros, o no tienen la llegada a la información que tienen los otros. Entonces uno tiene que ir adaptando del currículum, también depende del lugar y del grupo alumno, ¿sí? Yo les hice otros apuntes de cátedra que también corresponden al cuadernillo. En el cuadernillo por ahí las hojas no se ven bien, corresponde a la hoja 1, 2 y 3. Que está en una parte, el cuadernillo vieron que tiene una numeración rara. En la parte donde dice apuntes de cátedra y habla de currículum, corresponde a la página 1, 2 y 3, si alguno lo tiene. Pero está bien si por ahí toman nota de lo que yo les voy explicando, más fácil para ustedes, ¿sí? Entonces, el currículum en sí, ¿qué implica? ¿Una toma de decisiones o un lavado de mano por parte del docente? ¿Qué implica? Una toma de decisiones, ¿sí? Entonces van a anotar eso, van a poner apuntes de cátedra y van a poner que el currículum implica una toma de decisiones, ¿sí? Yo no es que quiero dictarles, sino que quiero decirles la explicación
más acertada o más corta o más precisa para que ustedes puedan estudiar así. Entonces el currículum implica una toma de decisiones. Y se considera el currículum también como parte de un proceso en el cual se toman decisiones. O sea, yo puedo tomar una decisión, pero previa a esa toma de decisión voy a tener un proceso, ¿sí? Un proceso que es pensar el qué, el cómo, el cuándo. ¿Se acuerda que Fabián había dicho un día? Bueno. ¿Ustedes lo van a anotar? Sí. ¿Cómo dijo que se lo considera? Se considera el currículum como el resultado de una toma de decisiones. Entonces yo previamente voy a analizar para poder tomar las decisiones, ¿sí? No es que yo tomo descabelladamente una decisión, sino que voy a analizar y pensar. ¿Qué tenemos que hacer? Eso sería una pregunta que deberían hacerse ustedes y ponerla ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es revisar los conceptos y recordar cuáles son las corrientes y los enfoques que ha tomado el currículum en las últimas décadas. Disculpe, profe. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, mi amor. ¿Puede volver a repetir otra vez? O sea, yo no tengo didáctica con usted, pero igual estoy tomando nota. Muy bien. ¿O con quién tenés? Con Fernández, Joana Fernández. ¿En qué tema están? Y ya dimos lo que usted está, lo del currículum, pero igual estoy tomando nota. Y ahora mandó un último trabajo, pero todavía no entré al aula. No sé de qué se trata lo que ella mandó ahora. ¿Estuvieron cursando bien o están hicieron rápido? Y para mí vamos bien. Ella nos da así actividades y después nos da un tiempo determinado para poder presentar. Pero para mí vamos bastante bien. Claro. ¿Y hacen clases así por mí también? No. Didáctica, no me acuerdo, profe. Creo que sí, profe. Sí, tuvimos didáctica. 2 clases o 3, sí. ¿Y el resto? ¿Esta materia es con sociología o solamente didáctica está desarrollando usted? Yo le estoy explicando didáctica, sí. Es algo que ya empezamos, estamos repasando porque le estoy dando apuntes de cátedra para poder luego avanzar, ¿sí? Es como ya estamos en el tramo final, son apuntes para revisar, ¿sí? Entonces, te vuelvo a decir, si consideramos el currículum como el resultado de una toma de decisiones, deberíamos considerar revisando conceptos, conceptualizaciones, que se ven enfocadas aún más en las últimas décadas. O sea, cuando uno va a tomar una decisión, tiene que fijarse también qué conceptos hay previamente sobre esta temática, cuáles son los conceptos que han tenido autores anteriores o pensadores anteriores sobre el currículum, ¿sí? Entonces, las primeras tendencias, a eso van a anotar como un punto, las primeras tendencias que nos hablan del currículum corresponden aproximadamente a los años 60. Melissa, en el caso mío y Fanny, yo explico distinto, yo le estoy dando, pero no le doy el trabajo sin explicar. Sí, no, está bien, profe. Es al revés, ¿sabes? Sí, no, igual a usted la entiendo cuando usted le explica, por eso voy tomando nota. Bueno, aviso, porque las clases que tuvimos con ella, o sea, explica muy rápido explica y por ahí nomás anoto y por ahí ya. Sí, no, le falta poquitito y ya tienen que terminar, ¿sí? Entonces,
Las primeras tendencias nos hablan de la década del 60. Acuérdense que el currículum empezó como un tema de organización, para ver, a ver, lo que había leído hoy Antonella, que estaba bueno, y las primeras tendencias nos hablan de los años 60. Luego, después de los 60, se orienta hacia estrategias didácticas, ¿sí? Entonces, después de los 60, transcurridos los años 60, se orienta hacia estrategias didácticas de entrenamiento en las habilidades técnicas. Se pensaba qué habilidad técnica podía yo generar en el otro, o sea, en mi alumno, qué habilidad técnica podía yo generar en aquel que estaba aprendiendo. Entonces el currículum estaba destinado a eso, ¿sí? Luego van a poner como otro asterisco, como otro puntito, en el cual van a poner, desde esa postura, o sea, desde la postura en la que se piensa de generar habilidades técnicas, desde esa postura, el currículum es un grupo o un conjunto de materias o áreas que constituyen o forman un plan de estudios. El currículum es un conjunto de materias o áreas que constituyen o forman un plan de estudios. Es decir, una serie de unidades de contenidos. ¿Sí? Entonces, desde esta postura que habla de las habilidades técnicas y el desarrollo de las habilidades técnicas, ¿quién me lee lo que escribió que le dije recién? De esta postura, el currículum, ¿cómo es considerado? A ver, ¿quién lee lo que le dije? Yo, profe. Gracias, Génesis. Desde esta postura, el currículum es un conjunto de materias o áreas que constituyen o forman un plan de estudios, es decir, una serie de contenidos. Muy bien. Eso lo dijo Gagne. Gagne se escribe G de gato, A, G, N, E. Gagne, por si preguntamos, vieron que a veces uno dice, yo tengo que decir dice, o según afirma Gagne, Gagne lo dijo en el año 1967, se escribe G-A-G-N-E, Gagne en 1967. Luego surge la pedagogía de la escuela nueva, eso van a poner como otro asterisco para recordar. Luego surge la pedagogía de la escuela nueva. ¿Ustedes estudiaron la escuela nueva? Sí, Entonces, profe. bueno, luego surge la pedagogía de la escuela nueva, que entiende al currículum, definiéndolo como un conjunto de habilidades y de actividades de aprendizaje. De habilidades y de actividades de aprendizaje. Realizadas por los alumnos en las escuelas. ¿Te perdiste, Sofi? Ahí te dictamos. ¿Quién le dicta a Sofi que se perdió? Profe, yo. Por favor, gracias, Lidia. Luego surge la pedagogía de la escuela nueva, que entiende al currículum definiéndolo como un conjunto de habilidades y de actividades de aprendizaje realizadas por los alumnos en la escuela. Muy bien. Bajo la dirección y la guía de Gracias. ¿quién? De nada, Sofi. Bajo la dirección y la guía del maestro.
Entre paréntesis van a poner, eso es una afirmación o algo que dijo un autor denominado Suárez, como suena así, con S y Z al final, Suárez Gómez. Suárez Gómez. Bajo la dirección del maestro, quien preguntó allí, bajo la dirección del maestro. Entre paréntesis van a poner Suárez Gómez, el año en el que dijo eso fue 1968. Yo le estoy resumiendo autores, ¿no? Luego van a poner otro asterisco, otro punto, también tiene que ver con lo mismo. En esa época también se habló de otra tendencia, de otra manera de ver el currículum. O sea, fue variando la tendencia, las formas y las maneras de verlo, ¿sí? Entonces van a poner, en esa época también se habló de otra tendencia, de otras maneras de ver y considerar el currículum. ¿Quiénes opinaban de una forma un poco distinta, se denominaban, estamos en didáctica, Joana, ¿quiénes opinaban? ¿Sí? Quienes opinaban de una forma distinta se llamaban Sailor. Sailor se escribe S-A-Y-L-O-R, Sailor. En inglés quiere decir el navegante, Sailor. Profe, ¿puede volver a repetir? Quienes opinaban de una manera un poco distinta se denominaban Sailor y Spencer. Sailor se escribe S-A-Y-L-O-R, y separado, otro apellido, Spencer se escribe S-P, Spencer, S-P-E-N-C de casa R, Sailor y Spencer. Ellos pensaban distinto a los anteriores que nombrábamos, que eran Suárez Gómez, que eran otros. Ellos pensaban distinto. Ellos decían o entendían que la noción del currículum incluye una dimensión institucional. Ellos decían o entendían que la noción quiere decir el conocimiento o la idea del currículum, incluyen la dimensión institucional. ¿Qué va a ser la dimensión institucional? Entonces, ellos pensaban que la noción del currículum incluye una dimensión institucional, porque me pidieron que dicte de vuelta, y sus efectos más allá de la escuela. Y sus efectos más allá de la escuela. ¿Alguien lee de vuelta despacio para que sus compañeros que se quedaron atrás puedan escribir? Leo, profe. Por favor. En esa época también se habló de otra tendencia, de otras maneras de ver y considerar el currículum. Quienes opinaban de una forma distinta se llamaban Sailor y Spencer. Ellos entendían que la noción del currículum incluye la dimensión institucional y sus efectos más allá de la escuela. Muy bien. Sus efectos más allá de la escuela. ¿Por qué? Porque recuerden, te escucho, Noelia hermosa. ¿No es Sailor y Alexander? Sailor y Alexander y Sailor y Spencer, sí, tenés razón.
porque se llama Alexander Spencer, ¿sí? Está muy bien. ¿Vos lo encontraste ahí? ¿Sí? Escríbanlo porque me pude, yo dicté de la cabeza y me pude haber confundido. Agréguenle a Spencer Alexander, Sí, ¿sí? porque En el dossier. Sí, está Saylor y Está Alexander. muy bien, Alexander. Gracias, Noelia. De nada, profe. Profe, ¿ese sería el nombre nomás? ¿O, Sí, o cómo? Alexander. Entonces, Saylor y Alexander. Creo que se llamaba Alexander Spencer porque es un... Pero pónganle Alexander Spencer o Spencer como quieran. O Alexander como dice su compañera. De allí van a sacar otro asterisco. Se pensaba que consiste en el esfuerzo total de la escuela. En el esfuerzo total de la escuela por lograr resultados en situaciones escolares y extraescolares. La influencia de la escuela va mucho más allá de lo meramente académico, de esa relación docente-alumno, porque el niño va a su casa, va a la sociedad, entonces eso quiere decir situaciones escolares y extraescolares, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Abajo van a poner otro asterisco. Se observan entonces elementos que aparecen de manera destacada. Se observan entonces elementos que aparecen de manera destacada. Y ahí van a poner varias flechitas. La primera flechita van a poner los contenidos. Me encanta ver las lucecitas de colores. Una vez me mandaron una foto, eran tantas luces que parecía un árbol de Navidad. Desde acá yo veo, pero ustedes cuando sacan, no sé por qué sacan que se ven todas. Los contenidos, la segunda, la cuestión de los fines. Entonces, en la primera flechita que vamos a poner, los contenidos. En la segunda voy a poner los fines. ¿Qué tienen que ver o qué quieren decir los fines? Los alcances, lo que quiero lograr. En la tercera flecha voy a poner los objetivos. ¿Qué metas me propongo? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué objetivos estoy buscando? Y acuérdense que cuando hablamos de objetivos, existen los objetivos generales y existen los objetivos específicos. ¿Saben eso? Hay objetivos que son generales y hay objetivos que son específicos. Si yo digo un objetivo general, puedo decir que el alumno comprenda lo que lee. Y el específico va a ser reforzar la lectura. Les doy un ejemplo tonto. ¿Por qué? Porque si yo quiero lograr que el alumno comprenda lo que lee, ¿yo qué tengo que hacer? Reforzar la lectura y el vocabulario. Porque nunca va a comprender lo que lee si ese alumno no es capaz de, aparte de leer, de conocer lo que significan las palabras que lee. ¿Sí? Entonces, los objetivos son importantes.
Y existen objetivos generales y objetivos específicos, ¿sí? Luego van a poner los procesos institucionales. Los procesos institucionales. Dentro de las instituciones educativas hay procesos, hay tiempos, hay caminos, hay formas, hay maneras. Eso también interviene, los procesos institucionales. Luego van a poner los procesos de aprendizaje. Ustedes conocen, por sujeto de la educación, y conocen por psicología, que los procesos de aprendizaje no se dan de la misma forma ni de la misma manera en todas las personas. Todos tenemos capacidad, pero no todos aprendemos de la misma forma, de la misma manera, con la misma rapidez, y también conocen por otras materias, entre ellas por filosofía, de que existen diferentes tipos de inteligencias, que algunas personas tienen mayor habilidad para ciertas cosas, para ciertas habilidades, mayores destrezas, y otras no tanto. Lo que no quiere decir que seamos incapaces, pero yo voy a reconocer en el aula que el alumno que tiene mayor destreza o mayor habilidad para la inteligencia matemática, lógico-matemática, o aquel alumno que tiene mayor habilidad para la expresión oral, o aquel alumno que tiene mayor habilidad para lo kinestésico y corporal, que quiere decir es muy bueno para los deportes. Eso todo tiene que ver, porque los procesos de aprendizaje difieren en las personas. No todos aprendemos de la misma forma, en el mismo tiempo y en la misma manera. ¿Qué también tiene que ver allí? Ustedes lo habrán dado en sujeto o en psicología. La edad. La edad es un factor relevante e importante porque de acuerdo a la edad y a la etapa del desarrollo cognitivo, el alumno va a tener ciertas características y yo voy a tener que saberlas. No es lo mismo que yo esté enfrente a un alumno de primer ciclo que a un alumno de un segundo ciclo. Que me toque un primer grado y que me toque un quinto, un sexto. Porque las etapas del desarrollo cognitivo de ese niño van a ser distintas. Y su proceso mental va a ser distinto. Ustedes saben que hay un periodo de operaciones concretas, un periodo de operaciones abstractas, un periodo en el cual el niño necesita la representación con modelos y objetos, otro periodo en el cual el niño solo se imagina. Entonces, nosotros todo eso tenemos que tener en cuenta para ir también contemplando los procesos de enseñanza y aprendizaje. Luego van a poner otro punto, que va a ser las acciones de la práctica. Las acciones de la práctica. ¿Cómo yo voy a llevar a cabo aquello que quiero hacer y qué medidas voy a utilizar? ¿Cómo voy a poner en práctica aquello que quiero? ¿Sí? Otro sería los resultados. Si yo busco una manera y quiero llegar, bueno, ¿qué resultado obtengo? Si después de esta noche me voy a dormir pensando en qué resultado he tenido enseñándoles a ustedes hoy, no puedo saber mucho, más allá del interés que a las 10 de la noche estén 50 personas conectadas. Entonces eso para mí es un indicio de que les interesa. Pero no puedo saber el proceso interno de cada uno de cómo va a ir aprendiendo
o si luego va a leer, o va a escuchar, o se va a juntar con su compañero a hablar de estos temas para poder afianzarlos. Eso ya depende de ustedes, porque ustedes son adultos, ¿sí? Van a anotar abajo una autora que se llama Hilda Taba. Se escribe con H, Hilda. Con H, Hilda, y Taba es con B larga. Hilda Taba fue una autora muy importante que estudió toda esta temática y en 1974, más o menos, define algo que ella decía, el planeamiento curricular. Define algo que ella decía, el planeamiento curricular, como un proceso científico. Como un proceso científico. Irracional, que se fundamenta en decisiones, sobre los contenidos, y destaca modelos de enseñanza y de aprendizaje. E incluye un programa de evaluación de los resultados. Vamos a analizar a ver qué decía esta señora Hilda Taba, ¿sí? Define el planeamiento curricular como un proceso científico. ¿Qué tiene que tener algo para que sea científico? ¿Qué tienen las ciencias? Objetivo y método. Muy bien, entonces, ¿qué tiene para ella esto? Un objetivo. Objetivo y método. Un método, muy bien. Había quien escribió ahí, objetivo y método. Entonces, tiene un objetivo y tiene métodos, ¿sí? Entonces, al tener un objetivo y un método, también se fundamenta en lo racional. ¿Qué es lo racional? Lo que yo puedo pensar, lo que interviene en mi razón, lo que interviene en mi razonamiento. Entonces, si tiene un objetivo y tiene un método, provoca en el otro un razonamiento, ¿sí? Lo cual se fundamenta ¿en qué? En decisiones. Entonces, el profesor o el docente piensa, tiene un proceso científico, racional, en el cual fundamenta sus decisiones. Yo hoy, que es jueves 19 de noviembre, fundamento que por motivos en los cuales ustedes tenían otras cátedras que estaban dando, tengo que dictar esta materia hoy para suplir lo que ayer no pudimos dar, y justifico ello racionalmente haciendo un resumen para que a ustedes les sea más fácil comprender. ¿Se entiende más o menos? Pareciera una tontera, pero hay todo un proceso en la cabeza. Hoy cuando fue su compañera Sara a buscar los trabajos, vio que yo estaba haciendo un resumen, y el resumen era para ustedes. Ese proceso racional tiene un objetivo, llegar a ustedes de manera más práctica para que ustedes al leer el texto, o al leer el resumen, o a escuchar la explicación puedan comprender. ¿Se entiende? ¿Sí? Luego, de la página 2 les voy a dar unas preguntas que van a tratar de hacer para la semana entrante. Van a poner
¿qué nos dice la perspectiva política? ¿Está en el dossier que tiene ahí su compañera Noelia, la que tenías? Sí, profe. ¿Qué nos dice la perspectiva política del Profe. currículum? Sí, mi amor. Disculpe, ¿esto lo que usted está dictando es para el área de didáctica de usted o para sociología? Así tomo nota de las preguntas. De didáctica, mi amor. Le estoy dando Bueno, didáctica gracias, profe. porque ayer no tuvimos sociología. Acordate que estamos trabajando la sociedad del cansancio. ¿Te acordás? Sí, Que profe. hablábamos de sociedad, pero por eso. Esta es didáctica, Sí, profe, como ayer no. lo que dictó anteriormente yo tomé nota porque también es algo similar que estamos también dando en didáctica nosotros. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la perspectiva política? La otra. ¿Qué nos dice la perspectiva procesual? Ustedes están dando, pero se unen a mi Meet, ¿cierto? No me molesta, ¿eh? ¿Cómo estudian la otra materia? ¿Estudian solos? ¿Eh? Tenemos que presentar trabajos prácticos y tuvimos 2 clases nada más por Meet. ¿En todo el año? Sí, profesora. Ah, o sea que van leyendo solos. Sí, así mismo es. Jesús. Bueno, ¿qué nos dice la perspectiva procesual? Procesual se escribe con C y después con S. Está en la página 2. Después dice, ¿qué nos dice la perspectiva técnica? Y después van a encontrar en la página 3, acuérdense que no es la página 3 del dossier, sino que el dossier como está armado de a pedazos, van a encontrar un cuadrito que es este cuadrito, a ver si se ve ahí más o menos, ¿ve? Dice niveles de concreción, ¿sí? Y dimensiones del currículum. Yo lo que necesito es que ustedes a ese cuadrito lo analicen. Abajo dice dimensiones del currículum. Van a analizar este cuadro y lo van a explicar. Ya lo dimos, ya lo leímos y ya lo explicamos. Hoy su compañera Lidia, cuando leyó, o Sofía, o cualquiera de los que leyeron, o Noelia, nombraron. Pero aquí les habla de una manera un poco más explicada en qué consiste cuando hablamos de los niveles de concreción del currículum. A nivel nacional, a nivel provincial y a nivel institucional, que serían las escuelas. Eso ya lo dimos, eso es para reafirmar, para acordarnos, ¿sí? Y abajo les aclara otros tipos que yo necesitaría que ustedes lean, que les dice el currículum prescripto, ¿en qué consiste? Que lo miren. El currículum presentado a los profesores, ¿en qué consiste? El currículum moldeado por los profesores, el currículum en acción, el currículum realizado y el currículum evaluado. ¿Qué son? Dimensiones del currículum. ¿Quieren que leamos un ratito y les explique? ¿O lo van a hacer ustedes? Sí, profe, si puede dar una explicación. Algo más o menos tenemos que habíamos dado de currículum, pero algunos está nombrando usted que no había escuchado. Bueno, el currículum prescripto. ¿Quién tenía el texto ahí para que lo pueda leer, por favor? Si lo tenía Noé, ¿lo tenías vos? ¿O Génesis? Sí, profe, ahí lo leo. Léelo, por favor. El currículo prescripto, emanado del gobierno del sistema educativo, como norma u orientación sobre lo que debe ser la enseñanza, sus propósitos, fundamentos, contenidos, secuencia y sistema de evaluación. Su objetivo es promover la conservación de la cultura y propiciar su actualización
en función de valores consensuados. Al mismo tiempo, le cabe el papel de asegurar igualdad de condiciones de enseñanza, estableciendo puntos de partida y de llegadas comunes que permitan la certificación de los aprendizajes. Bueno, ¿qué les dice? Primero, que está emanado, o que viene ¿de dónde? Que viene del gobierno nacional, ¿sí? No de las autoridades presidenciales, sino del Ministerio de Educación de la Nación, ¿está? Proviene del Ministerio de Educación de la Nación. Como una norma. ¿Qué es una norma? Una norma es una ley que nos orienta, que nos dice, que nos guía, ¿sí? Sobre lo que debe ser la enseñanza. ¿Qué debe ser la enseñanza? ¿Cómo se debe enfocar? Sobre los propósitos, sobre los fundamentos en los que se debe basar, sobre los contenidos, sobre la secuencia y sistema de evaluación. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos en una época atípica, los sistemas de evaluación han variado. No tenemos el sistema de evaluación de siempre. Rendir online no era algo habitual. Sí, ya voy a mandar corazón. Su objetivo es promover la conservación de la cultura. Entonces, ¿qué objetivo tiene? Promover la conservación de la cultura. Y propiciar su actualización. La cultura se va actualizando. Lo que ayer era nuevo, hoy ya es pasado. Entonces la cultura se va actualizando. Si hasta el año pasado evaluábamos presencial, hoy evaluamos online. Y quién sabe el año que viene, a veces online, a veces presencial. ¿Se entiende? Entonces se va actualizando ¿qué? Se va actualizando la cultura. En función de valores consensuados. En función de valores que varias personas se ponen de acuerdo para que así sea. Consensuar es ponerse de acuerdo. Después está el currículum presentado a los profesores. Está constituido por medios dirigidos a los docentes. Entonces, ¿qué se les dice a los docentes? Se les envía materiales, se les envía guías, libros, textos, y el docente elige, el docente opta con qué material trabajar. Y toma un papel decisivo por su influencia en el proceso de ¿qué? De la enseñanza y los resultados ¿en qué? En el aprendizaje. Si yo enseño de cierta manera, ¿dónde se va a ver el resultado? Díganme En la ustedes. comprensión que tiene el niño. Y en el aprendizaje. ¿Cómo voy a saber si vos me estás entendiendo, Sara? Yo voy a saber si logro ver en vos un aprendizaje. ¿Sí? Si logro que tu compañera, tus compañeros y vos comprendan lo que les estoy tratando de explicar. Luego les hablo del currículum moldeado por los profesores. Tiene que ver con cómo cada profesor adapta el currículum a su manera de enseñar. ¿Sí? A su forma, a su manera. No quiere decir que uno va a cambiar todo lo que está establecido, pero lo va a adaptar. Porque acuérdense que el docente trabaja en gran medida con lo que es. Si el docente tiene una forma y una manera de enseñar que tiene que ver con lo que es él como persona, seguramente va a adaptar el currículum a eso. Y la manera en la cual enseñe va a estar determinada por eso. ¿Sí? Si es un docente chinchudo que todo el día se enoja, que no aguanta a los niños, seguramente la manera en la cual enseñe no va a ser la misma que la de otro que tiene más paciencia, que vuelve a repetir, que vuelve a explicar. Entonces, es moldeado por los profesores. Ustedes tienen que pensar qué modelo de docentes van a ser cuando moldeen su figura ante esos niños a los cuales van a enseñarles. El currículum en acción es el que se concreta en el aula, el contacto con el alumno. En acción, yo en el momento decido
¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Sí? El currículum realizado se manifiesta en los efectivos aprendizajes de los alumnos. Efectivamente me doy cuenta cuando le hago hacer un juego que aprendió la tabla. Efectivamente me doy cuenta que aprendió a sumar porque le di un ejercicio X, o un juego, o una rayuela, o no sé, algún juego de ingenio, y ese niño evidencia en su aprendizaje que ha aprendido. Entonces, ese es el currículum realizado. El currículum evaluado emerge de los criterios para evaluar. Ustedes saben que la evaluación no es una sola. Hay muchísimas maneras de evaluar. No se evalúa solo de manera conceptual y de manera numérica, que es un grave error. Se evalúa de muchísimas maneras. Entonces, yo lo que necesito que ustedes analicen y lean sería lo anterior que les expliqué, más esto, si es posible, hasta donde termina, que sería la página. Esta es página 3, 4 y 5. ¿Van a poder? 3, 4 y 5. Entonces, la próxima pasamos a otro tema. ¿Van a poder leer? ¿Sí? Háganle el esfuerzo. Ustedes notan que yo también hago el esfuerzo para hacerlo más práctica y lo más concreta posible. Así que ustedes hagan el esfuerzo de leer, de resumir un poquitito para poder avanzar en lo que falta, ¿sí? Nos vamos a ver el miércoles, espero que nadie nos moleste, y si hay clase con otro profesor, igual vamos a tratar de dar más tarde, aunque sea, o avísenme y vemos en qué horario podemos tener. ¿Qué día tiene el líder usted a la tarde? Todos los viernes. Lunes y viernes. Los viernes. Los del 6 generalmente lunes, martes y viernes son los que no. Viernes por ahí nomás la profesora del sujeto, pero generalmente libre también. Lunes, martes y viernes. Lo del C. Nosotros recursamos historia los martes. Soy del C, pero antes era del B. Y el viernes, esperen un ratito. El viernes yo tengo filosofía a las 21 horas con los chicos de la comisión A y B. Pero en una de esas podemos tener antes o, por ejemplo, el viernes 27, ya les aviso, vamos a tener didáctica. ¿Por qué? Porque la profesora de matemática me pidió, o sea, en la semana entrante vamos a tener didáctica 2 días. Avísenle a Fabián y vos, Sarita, que están ahí, porque vamos a tener el miércoles didáctica, el jueves sociología, el viernes didáctica otra vez, a las 21. Porque yo cedí mi hora para una profesora, mi hora de filosofía para una profe que no termina el programa. ¿Saben? Entonces, Sí. ya que cedí, voy a aprovechar para tener con ustedes, ¿sí? Entonces, la semana entrante van a tener miércoles didáctica, jueves sociología, viernes didáctica otra vez. ¿Le van a avisar a sus compañeros? Sí, profe. Siempre a las 21 para que sea más tranquilo para todos, ¿sí? Bueno, los dejo descansar, pueden estar remolidos y nos vemos el miércoles que viene con esa, traten de leer y analizar, ¿sí? Gracias por estar y a los que son de otra comisión también gracias, porque si quieren aprender, gracias mi corazón. Les mando un abrazo.